Muchos dueños de negocio creen que delegar decisiones es como perder el mando, el control de su empresa. Pero la realidad es que si tú eh, no haces que tu negocio, que tus empleados piensen, al final el que va a perder el sueño por la noche vas a ser tú. Y mira, existe un método muy persuasivo para hacer que tu equipo te respete más y trabaje mejor. Pero si lo aplicas sin tener un negocio sistematizado, entonces tu plantilla te va a pasar por encima. Bienvenido a este vídeo, te doy la bienvenida si eres nuevo en el canal. Mi nombre es Fran Alonso y en este vídeo te voy a dar una serie de pasos. Primero, para que entiendas la importancia de que aprendas a delegar decisiones y no simplemente tareas, los beneficios que tienes y lo que vas a lograr y cómo empezar a implementarlas. Así que, bienvenido al canal. Como te decía, mi nombre es Fran Alonso. Y yo, por si no me conoces, llevo ya pues muchos años dentro del mundo del empresarial. En el 2009 empecé montando mi primer restaurante. Nadie me enseñó a emprender, nadie me enseñó a ser empresario. Y creo que como le pasa a la gran mayoría de empresarios, ¿no? Tenemos una habilidad y eso pasa con mucha gente que al igual tiene un título de universidad, se especializan en una habilidad y luego empiezan a emprender y cuando se dan cuenta, pasan los años, tienen detrás 10, 15 empleados a cargo, tienen una empresa montada, pero ellos siguen en la operativa metidos, siguen haciendo todas las tareas y realmente se están convirtiendo, su vida se ha convertido en un caos porque se han convertido en el propio cuello de botella y al final tienen una empresa de la cual no saben llevarla, no saben administrarla. Y yo siempre digo, le digo a mi gente, le digo, es que no es lo mismo la habilidad de un trabajo que la habilidad de ser empresario. Ahora que tienes una empresa, tienes que aprender la habilidad de ser empresario, porque eso no te lo enseñan en la universidad. Y si no lo aprendes, es muy probable que termines convirtiéndote en un esclavo de ese negocio. En la empresa deja de ser el vehículo con el que empezaste a emprender para construir ese proyecto de vida, construir más libertad, más tiempo, conseguir una mejor vida para tu familia y al final se acaba convirtiendo en una cárcel que te roba la salud, te roba el tiempo, te roba la familia y cuando te das cuenta te ves ahí atrapado sin poder salir. Y eso es literalmente lo que yo sufrí. Estuve años atrapado ahí y lo que empezó siendo un sueño se terminó convirtiendo en un auténtico infierno. Ahora, gracias a empezar a implementar lo que yo enseño en mi programa de Liderazgo 360, donde aplico los 5 pilares fundamentales que todo negocio tiene que tener para primero, por un lado, delegar, hacer crecer el negocio y delegarlo, sin que tú tengas que estar 24/7 ahí. Esto evidentemente yo lo aprendí de un mentor. En su día recuerdo que yo empecé a trabajar con Robert Kiyosaki, quizás lo conozcas, y este hombre gracias a esa cultura, gracias a implementar esta estructura, estos sistemas, pues pasé en 3 años, pasé de llevar un local asfixiado, llegando a final de año, final de mes, lo justo para poder pagar. Yo no tenía tiempo, metía jornadas de 12, 14, 16 horas, se repetían los mismos problemas, era yo el que tenía que hacer todo, todas las decisiones pasaban por mi mano y al final pues mi vida fue un caos. Literalmente mi vida la mandé a tomar por culo. ¿Por qué? Porque me enfermé, me diagnosticaron una enfermedad, una artritis reumatoide que estuvo a punto de dejarme en silla de ruedas. Por otro lado, por no estar con mi familia, por no estar presente, perdí un matrimonio con una niña pequeña de 2 años. Era un caos, literalmente. Pues gracias a todo esto pude empezar a hacer crecer, a delegar y a hacer crecer mi negocio y en 3 años ya tenía una cadena de 4 restaurantes con un equipo de más de 40 empleados y no solo eso, sino que cada vez tenía más tiempo, pude recuperarme la enfermedad porque me dediqué tiempo para mí, para entrenar, para cuidarme, volví a correr en motos que para mí era un sueño, pude viajar con mi hija mientras mi negocio seguía creciendo y no solo eso, sino que para mí lo más importante es que también pude pasar los últimos años con mi padre, que en ese momento tenía una enfermedad, un Alzheimer, y realmente estuve ahí en esos últimos años de él para poder ayudarle, poder ayudar a mi madre, y para mí fueron los años más bonitos que yo compartí con él. Así que
te digo, por eso es importante de que aprendas a que tu equipo tome decisiones dentro del negocio. Y ahora te voy a explicar los beneficios y por qué. Así que nada, bienvenido a este canal, como te decía. ¿Por qué tienes que empezar a que tu equipo, dejar que tu equipo tome decisiones? Mira, si tú tienes un equipo motivado, al final, ¿qué hacen las decisiones? Que el equipo se involucre más, se sienta perteneciente, ellos sienten que tú estás confiando en ellos. Ellos sienten que su opinión cuentan. Ellos sienten que los resultados que tiene la empresa son consecuencia de las decisiones que ellos están tomando. Y eso al final, ¿qué se genera? Más ventas, buen ambiente y menos estrés. Pero como decía, para conseguirlo es importante tener bases bien controladas. Bases bien controladas. Entonces, deja que tu equipo tome decisiones dentro del negocio. Y no vas a perder autoridad por eso. La ganas. Y estás usando un método persuasivo que hace que tu equipo te haga más caso y te respete. Y mira, el tema de las decisiones pueden ser variadas, pueden ser muy simples. Puedes empezar por simplemente dejar que tu equipo tome decisiones en cuanto al servicio, a la atención, no sé, incluso alguna idea de cómo mejorar la limpieza del local, ¿vale? Ahora, evidentemente, por supuesto, valora, analiza y si sientes que esa idea es buen aporte, hácelo saber y súmalo a la operativa, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo recuerdo que cuando ya yo había empezado a implementar los primeros procesos, sistemas, estructuras, había creado todas las bases sólidas, yo sentaba a mi equipo y en las reuniones que hacíamos semanales siempre planteaba ideas. Date cuenta que éramos una plantilla grande. Imagínate, tienes 10, 15 personas por restaurante. Oye, son 15 mentalidades que te pueden aportar ideas. Si tú te empeñas simplemente en que lo tuyo es lo mejor, cuando muchas veces... Y mira, el mayor... de los mayores ejemplos que te puedo dar es el siguiente. Cuando el COVID, yo recuerdo que, imagínate, situación, toda la empresa cerrada, y en esos momentos un empresario lo menos que tiene es claridad, porque estás preocupado por las emociones, estás preocupado por la incertidumbre que se genera ante una situación donde está todo cerrado, lo menos que tienes claridad y te vas a empezar a mover por necesidades. En ese momento, te lo digo, gracias a los empleados, gracias a mis empleados, en esas reuniones que hacíamos, ellos se le ocurrieron una cantidad de ideas, te lo digo, una cantidad de ideas que yo dije, madre mía, qué locura. Y no solo eso, sino que como eran buenas ideas, y yo les dije, ok, pues venga, vamos a implementarlas. Tío, cuando había muchas empresas que los trabajadores no querían trabajar porque querían estar en sus casas encerrados por miedo al COVID, yo, gran parte del equipo, vamos a trabajar, vamos a hacer esto, vamos a hacer comidas para llevar, yo me encargo de repartir en esta zona, yo me encargo de repartir en aquella, yo en la otra, sin mirar horarios, sin mirar nada, sino simplemente porque estaban conectados. Ellos sentían la empresa como se hacían responsables de su trabajo. Y eso gran parte es porque yo los involucré en muchas decisiones internas. Por ejemplo, teníamos un restaurante que era temático y hacíamos cambiábamos los eventos, hacíamos mucha temática dentro del local y evidentemente yo los hacía partícipes a ellos. Un plato nuevo en la carta, el nombre del plato. Se le ocurría a uno de los chicos, todos estábamos de acuerdo, era viable, era productivo, para adelante. Incluso recuerdo que uno de los encargados se le ocurrió la idea de el Día de las Chicas, pero el Día de las Chicas era una historia porque tenía detrás toda una historia. O sea, la experiencia era completa. Cuando las chicas llegaban al restaurante tenían una especie de experiencia de recorrido desde que entraban, desde que se sentaban, desde que luego se les llevaba el primer plato, se les iba pasando por una especie de mapa de recorrido y se les generaba una experiencia. Pues todo eso se le ocurrió a él. Y luego aparte, es una locura, porque él luego incluso también hacía de speaker, se ponía con el micro, como teníamos karaoke, pues un camarero.
que él empezó conmigo de camarero, de extra de camarero. Luego fue subiendo, hasta que al final se hizo cargo del restaurante, después de un par de años. ¿Gracias a qué? A todo este tipo de cosas, de que yo confiaba en él, en sus decisiones. Evidentemente se valoraban, se pasaban por un filtro. Si eran viables, para adelante. Tío, es que no hay mayor... A mí nada me da más tranquilidad que todo eso. Por eso es importante. Y mira, hay una de las cosas que yo enseño en el programa de Liderazgo 360 es la matriz de decisiones. Te voy a contar un poco por encima. ¿En qué consiste la matriz de decisiones? Eso literalmente es cómo saber qué decisiones, cuándo y de qué tamaño delegarlas. ¿Vale? Pero si tú consigues eso, te liberan hasta un 80% de tiempo, de problemas y de caos en tu cabeza. ¿Vale? Y tú ahora lo puedes emplear para lo realmente importante, que es hacer crecer tu negocio. ¿Cuántas veces estás metido en un bucle haciendo chorradas que tú sabes que eso hasta un mono con patas la haría y tienes tú que estar haciéndola ahí? Y se te va el día en horas haciendo todo ese tipo de operativas y después estás dejando lo más importante, que es la cabina del barco de tu negocio, estás dejando el cuadro de mando a la deriva. Y eso es frustrante, es frustrante. Y en esa matriz de decisiones, digamos, ahí hay una tabla. Yo te doy una tabla donde tú cuantificas. Te pongo un ejemplo que hacía yo con los chicos. Ok, tú tienes que estar dispuesto a asumir un riesgo, una pérdida, ¿vale? Pero eso tiene beneficio, tu tiempo, tu libertad, tu paz. Yo me quité un plomazo, el 80% de decisiones, chorradas, hasta un coste. Yo las cuantificábamos. Un camarero, ¿vale? Si por ejemplo, se le sale un plato mal en la cocina, sale un pelo al cliente, a mí no me tienen que estar llamando. Es que mira, ¿qué hacemos? Porque salió un plato, no sé qué. Oye, automáticamente, el costo del plato que tiene, 6 euros, 7 euros, cámbiaselo. Es que eso la toma el propio camarero. Ni siquiera el encargado, sino el propio camarero tiene la autoridad de tomar esa decisión. Luego, que por ejemplo pasa un problema más grande, que una mesa, por lo que sea, de 4 personas, que son 80 euros y resulta que salió, no sé, imagínate un desastre que pasa, que se van mosqueados porque tardó mucho el servicio y le salió mal a la comida. El encargado tiene él puede tomar la decisión de decirle, ok, váyanse, no paguen, no se les va a cobrar nada. Yo pierdo, dejo de ganar 80 euros, el coste pues será, yo qué sé, 40, 50 euros. Pero yo asumo, el responsable no me tiene que llamar a mí para tomar esa decisión. Porque yo acepto que hasta 100 euros, hasta 150 euros, el encargado puede tomar las decisiones sin que me esté molestando. Yo asumo ese riesgo. Luego, evidentemente, cuando hacemos las reuniones semanales, ellos dan pie de todo lo que ha ocurrido. Mira, pasó esto, tal, perfecto, no pasa nada. Ahora, ¿cómo se puede solucionar? Evidentemente, esa decisión se tomó por un problema, perfecto, oye, vamos a valorar en la siguiente reunión cómo solucionarlo. Y así hasta decisiones mayores. Yo al final delegué en decisiones más grandes. Yo le decía a los encargados, si te equivocas, ¿cuánto es el costo? 1.000 euros. Perfecto. Tómala y ni me llames. Toma la decisión. Ahora, ¿qué es más de 1.000 euros? Perfecto. Infórmame previamente, antes de tomar la decisión. Entonces, tú vas cuantificando las diferentes decisiones y tú pones un techo hasta donde tú te sientas cómodo. Tú dices, pues yo estoy dispuesto a que hasta 50 euros soltar las decisiones. Ponte tú a pensar la cantidad de decisiones que de 50 euros para abajo que tú te vas a quitar de tu cabeza. Tiempo. Luego vas subiendo a medida que te vas sintiendo más cómodo. Evidentemente, yo empecé poco a poco, ¿vale? Para que no te dé aquí una yuchón aquí, se te cruce la vena y te dé ahí un hito, ¿vale? Pero poco a poco lo vas haciendo y eso al final lo vas entrenando. Ahora, cuando tú al final permites que su palabra, ¿vale? Cuando tú tomas esto, cuando tú haces esto,
haces que su palabra tenga valor, los haces sentir importante dentro del negocio. Ellos ven que, como me pasaba a mí, ellos decían, es que ese plato lo puse yo en la carta. Se sienten orgullosos, lo llevan con ganas, lo hacen con ganas, se sienten partícipes. Y el negocio, la gente al final, el equipo llega mucho más motivado y con ganas. Pero como te decía al principio, ¿vale? Importante, esto es cuando ya tienes un negocio sistematizado, estructurado, con procesos, roles claros, es decir, un negocio profesionalizado. De lo contrario, el equipo no te va a ver como una figura de autoridad y literalmente te van a pasar por encima con todas las decisiones. Así que si tienes un ecosistema funcionando de manera controlada, las tareas semanales claras, dando a entender que el control de cada parte lo llevas tú, todo esto al final, sumar a tu equipo como parte de las decisiones, solo logra un mejor ambiente y que se sientan mucho más parte de tu negocio. Pero para conseguir que esto funcione, necesitas implementar los 5 puntos de control críticos que todo negocio tiene que tener. Y estos 5 puntos críticos, de hecho los expliqué en una clase completa que saldrá esta semana, ¿vale? Así que te invito a que vayas al canal de YouTube y lo veas porque estará por ahí y te va a servir para implementarlo en tu negocio. Como te decía, me gustaría que me dieras tu feedback en los comentarios, a qué te dedicas, qué negocio tienes, si has probado alguna vez a delegar esas decisiones o si por el contrario delegas tareas pero no delegas decisiones, al final te viene el marrón a ti, o es que tú crees que tu equipo es una manada de inútiles, como le pasa a muchos empresarios que no consiguen dar con un equipo motivado, un equipo comprometido. Me gustaría leerte en los comentarios. Si te gustó el vídeo, te sirvió de ayuda, no te olvides de darle un like bien grande, suscríbete para que puedas seguir recibiendo más contenido de alto valor. Te invito a que me sigas en Instagram, @franalonsomaice. Ahí tengo un grupo en el perfil donde hay una comunidad de emprendedores que he creado. Y ahí tenemos varios grupos, pero uno de ellos, justamente al que vas a acceder, si vas ahí, vas a acceder al grupo donde trabajamos mucho lo que es la visión, la mentalidad que tiene que tener todo empresario. Es algo que me piden muchos clientes y alumnos, el tema de la mentalidad y la visión, porque se están dando cuenta que es lo más importante. No solo es tener un sistema bien fuerte, que sí que lo es importante, pero eso simplemente es un 10%. El otro 90% que hay detrás tiene que ver con la mentalidad y la visión que tiene el líder que hay detrás de la empresa. Y eso al final, como te decía, no te lo enseñan en ninguna universidad, no te lo enseñan en ningún curso. Ahora, si estás interesado en aprender más sobre mentoría, sobre cómo profesionalizar, cómo estructurar, cómo crear un proyecto de vida, cómo crear una visión donde al final tu negocio deje de ser una cárcel en la cual tú te estés esclavizado y se convierta en el vehículo que tú vas encima del negocio y te lleve a ese proyecto de vida, pues, y quieres más información de eso, me puedes escribir perfectamente. Te digo, escríbeme al Instagram, que ahí es donde yo veo todos los mensajes y vemos en qué punto te encuentras, de qué manera te puedo ayudar y cómo podemos implementar estos procesos. Así que nada, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por tu tiempo.